Vamos a empezar, hermanos. Estamos aquí día jueves, nuestro estudio bíblico. Vamos a empezar. Samuel, ¿puedes orar para empezar, por favor? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día de que usted nos dio este día de vida, Señor. Y gracias porque usted nos trajo aquí a la iglesia, Señor. Y de que nos ayude a entender su palabra, Señor. Y que nos cuide aquí, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Hermanos, la vez pasada que estuvimos estudiando acerca de la autoridad o lo que significa la autoridad de la Biblia para el cristianismo. ¿Okay? Estuvimos viendo también, hermanos, que como cristianos nuestra autoridad es siempre la Escritura, en lo que viene siendo lo moral, en doctrina, en todo esto. La Biblia, hermanos, es nuestra autoridad. ¿Okay? Ahora vamos a ver un poco más, hermanos, de eso. Vamos a ver que la Biblia, y solo la Biblia, debe ser la autoridad en todos los asuntos de fe y conducta de nosotros como cristianos. ¿Okay? La Escritura debe ser todo. ¿Okay? No es la tradición y la Biblia, es solo la Biblia. ¿Okay? La Biblia es suficiente para conducirnos correctamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Solo en la Biblia se encuentra todo eso. ¿Ok, hermanos? Si metiéramos tradición, si metiéramos otras cosas, entonces estaríamos diciendo que la Escritura no es suficiente para nosotros como cristianos. Pero veamos la Biblia, hermanos. La Biblia habla de todo para que nosotros podamos vivir la vida cristiana como Dios quiere. ¿Ok, hermanos? Y si vivimos la Biblia si vivimos nuestro cristianismo de acuerdo a la Escritura, entonces de seguro y por seguro, hermanos, estaremos que estamos dentro de la voluntad de Dios. ¿Okay? Vamos ahí, hermanos, vamos a la Biblia y vamos a empezar ahí con Mateo 22:31. Mateo 22:31. Vamos ahí. Voy a put it on the screen. Vamos a ir ahí, hermanos. Okay, recuerde que la Biblia y solo la Biblia debe ser nuestra autoridad en todos los asuntos de fe y conducta de nosotros o del cristianismo. Okay, hermanos, estamos viendo el cristianismo. ¿Qué es el cristianismo? Estuvimos viendo, hermanos, definiendo el cristianismo. Y eso es el cristianismo, hermanos. Si queremos ver, como la semana, creo que la antepasada, estuvimos viendo que si alguien quiere conocer el cristianismo, si alguien quiere saber quiénes somos nosotros, debe ver la Escritura, debe ver a Jesús, debe estudiar la vida de Jesús para ver nuestro cristianismo. No se puede basar en alguien o en una persona, o nuestra fe basarse en una persona, o en una persona que se dice cristiano. No, nuestro cristianismo se basa en la Escritura, no en nosotros. Nosotros somos personas que fallamos, nosotros intentamos, hermanos, y nos esforzamos para seguir los mandamientos de nuestro Señor, pero nosotros mismos como cristianos nos vamos a la Biblia, nos vamos a la Escritura. Jesús mismo se fue a la Escritura. Muchas veces dijo: lo que la Escritura dice de mí, como está escrito. Entonces Jesús siempre se basó en la Escritura. ¿Ok, hermanos? Y nosotros lo mismo, igual. ¿Ok? Y eso estuvimos viendo la vez pasada que estuvimos aquí, hermanos, en que la Escritura, alguien que quiere conocer el cristianismo debe mirar la Escritura. Ahora hablando de nosotros, hablando de los cristianos, nosotros también, hermanos, nosotros reconocemos que la Biblia, hermanos, tiene la autoridad completa. ¿Okay? Tiene la autoridad completa para regir nuestras vidas. ¿Ok? Vamos ahí, hermanos. Eso es que si somos cristianos. ¿Okay? Si somos cristianos, vamos a obedecer. Si somos cristianos, vamos a querer obedecer al que nosotros llamamos Señor. ¿Okay? Si no, hermanos, entonces estaríamos en desobediencia. Si la Biblia dice venir a la iglesia, si la Biblia dice no hablemos palabra corrompida, si la Biblia dice instruye al niño en su camino, todo esto que dice la Biblia, si nosotros no lo hacemos, o no seguimos, o no nos esforzamos por seguir eso, entonces en realidad, hermanos, no estamos siendo obedientes. Y si no somos obedientes, estamos en pecado. ¿Okay? En pecado. ¿Por qué? Porque no estamos obedeciendo a nuestro Señor.
o al que decimos que es nuestro Señor. ¿Ok, hermanos? Entonces la Biblia es la autoridad. ¿Ok? Vamos allá a Mateo 22:31. ¿Ya lo tienen? 22:31. Y fíjense lo que dice ahí, hermanos. Dice, pero respecto, ¿lo tienen? Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis qué? Leído que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de ¿qué? De vivos. Sino de vivos. Entonces, ahí está diciendo Jesús, hermanos, pero respecto a la resurrección de los muertos, está haciendo una pregunta. ¿No habéis leído? Dice. Y esa es la pregunta, hermano, que todos debemos hacernos. Es la pregunta que el cristianismo se debe decir, que debe hacer. Si una persona no está seguro de su salvación, ¿qué no has leído? Lo que dice la Biblia en Juan 1:12. ¿Qué no has leído lo que la Biblia dice en Efesios 2:8? Donde dice que por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué acaso no has leído eso? ¿Qué acaso no has leído que Cristo vendrá otra vez? ¿Vendrá de nuevo por su pueblo? Y esa es la pregunta que debemos hacernos nosotros como cristianos, hermanos. ¿Por qué? Porque está en la Escritura y nuestra autoridad es la Biblia. Y si nuestra autoridad es la Biblia, debemos nosotros, hermanos, esforzarnos, estrecharnos para nosotros poder alcanzar esa madurez que Dios nos está pidiendo por medio de su palabra. ¿Ok? Pero a veces, hermanos, al decir yo que la Biblia es nuestra autoridad y es autoritativa, porque la Biblia nos manda. En muchas ocasiones, hermanos, no nos pide, nos manda que se hagan las cosas. Y si nosotros decimos, oh, es que la Biblia es muy autoritativa y es mucha autoridad, en realidad lo que estamos diciendo es que no nos queremos sujetar a la autoridad. Si nos sujetamos a un jefe que nos paga y que nos da un aumento, pero no nos sujetamos a un Dios que nos da salvación, ¿cómo está eso? ¿Cómo está que eso que trabajamos overtime para agarrar tiempo y medio o lo doble los domingos, pero luego llegamos a la iglesia y ya nos queremos ir? Porque el pastor tarda mucho en la predicación. ¿Qué no se supone, hermanos, que nuestro cristianismo se basa en la autoridad de la Escritura y que nuestro espíritu quiere alimentarse, quiere lo espiritual? ¿Qué no se supone que nosotros somos seres que tenemos el Espíritu Santo y que desean las cosas del Espíritu? Bueno, se supone. Y aquí dice, hermanos, y eso es lo que pasa, por eso hay tanta falsa doctrina. ¿Por qué? ¿Que no habéis leído lo que fue dicho por Dios? Dice aquí, cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Okay? Oyendo esto, la gente ¿qué? Se admiraba de su ¿qué? De su doctrina. Se admiraba de tu doctrina. Entonces, hermanos, ellos oían eso y ellos, Jesús les estaba recordando y les estaba diciendo, mira, no solamente como nosotros decimos, es que vivimos el Nuevo Testamento. No, ahí está hablando del Antiguo Testamento. A Jesús les está refiriendo al Antiguo Testamento y les está diciendo, mira, ¿que no oíste eso? ¿Que no has leído lo que Dios ha dicho? Entonces sí tenían un libro, sí tenían rollos, sí tenían escritura, que los escribas escribían, las escrituras de Moisés, los profetas, ellos tenían esas escrituras. Entonces no había excusa para ellos como no lo hay para nosotros. Entonces no es el Antiguo Testamento el que vivimos solamente, sino vivimos los 66 libros de la Biblia. Algunos dicen, no, es que el Antiguo Testamento ya no lo vivimos, ahora estamos en el Nuevo Pacto. No tiene nada que ver el Nuevo Pacto, el Antiguo Pacto. El Antiguo Pacto nos habla del Nuevo Pacto. Y el Nuevo Pacto lo entendemos porque el Antiguo Pacto es un reflejo de lo que venía. Los sacrificios del Antiguo Testamento, los animales, todo eso, era un reflejo de Cristo que venía a sacrificar su vida por nosotros. Entonces, para comprender nosotros, hermanos, debemos poner nuestra fe en toda la Escritura, en los 66 libros de la Biblia. Y ahí va para esos que solamente el Nuevo Pacto, que solamente el Nuevo Testamento. No, hermanos, aquí son los dos. Dios está hablando desde su creación hasta cuando estemos con Él, por la eternidad. La Biblia, hermanos, si solo la Biblia es nuestra autoridad en todos los asuntos de fe y conducta.
No hay de que no me gusta esa parte, no, eso no lo voy a hablar, no me gusta. Tenemos que decirlo. Se tiene que hablar. Si la Biblia, hermanos, si la palabra de Dios es para que nos cale, es para que nos duela. Y si nos duele, mejor, porque si nos duele, así podemos cambiar. ¿De qué sirve, hermanos, si solamente se predica o se enseña cosas que solamente queremos oír? Pues vamos a salir igual que como venimos. Entonces, hermanos, si dice la Biblia, por ejemplo, hermanos, el diezmo. A mucha gente no le gusta que se hable el diezmo. Y mucha gente, hermanos, no habla de Malaquías, capítulo 3, versículo 10. No le gusta hablar de eso, pero es necesario hablarlo. ¿Por qué? Porque hay bendición cuando uno lo hace. Si entrenamos a nuestros hijos, hermanos, en la palabra de Dios, es un mandato. Tarde o temprano, cuando la persona o el muchacho decide irse al mundo, la rebeldía entra en él, tarde o temprano se va a acordar y va a poder tomar una decisión. Una buena decisión. ¿Okay? Entonces la Biblia, hermanos, como dice ahí, no habéis leído que os fue dicho por Dios. ¿No habéis leído? ¿Que no habéis leído, hermanos? Cuando alguien le pregunta a usted, pero es que, ¿cómo eres? No eres, tú eres salvo, ¿y qué es esto de salvo y todo? Explíquele y dígale. ¿Que no ha oído acerca de Jesús? ¿Que no ha oído acerca de que Jesús dio su vida por nosotros? ¿Que no ha escuchado que Dios entregó a su Hijo? Que Dios mismo vino, se encarnó en una virgen, fue crucificado por los pecados de usted y mis pecados, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. ¿No ha oído usted eso? Déjeme enseñarle, déjame explicarle. Toda nuestra autoridad, hermanos, nuestra fe, todo eso recae en la Escritura, hermanos. Todo debe venir en la Escritura. Porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. De ahí es nuestra fe. ¿Ok? Vamos ahí ahora, hermanos, a 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16. Ahora sabemos que la Biblia, hermanos, solo la Biblia es la autoridad. ¿Ok? Es la autoridad y también es autoritativa. Creo que es la palabra correcta. ¿Ok? Entonces nosotros debemos sujetarnos a la autoridad. Pero a veces nos queremos sujetar a la autoridad que nos conviene, ¿no? Si nos dan un ticket, no nos queremos sujetar y queremos ahí pelear con el oficial. Pero si nos llega un cheque de un oficial del IRS, que también es autoridad, es gobierno, ahí sí véngase, ahí sí queremos aceptarlo. Pero no queremos aceptar nuestros errores. Entonces, hermanos, hay que pensar eso, hermanos. Es la autoridad. La Biblia es nuestra autoridad final. Ahora, ¿por qué nuestra autoridad final, hermanos? ¿Por qué? 2 de Timoteo 3:16. Fíjese lo que dice ahí. Toda la Escritura es que... Inspirada. ¿Cuánta de la Escritura? Toda. Toda la Escritura es inspirada ¿por quién? Dios. Por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la Biblia tiene la autoridad, hermanos, sobre nosotros, y debemos aceptar esa autoridad. Y no nomás eso, no solamente porque sí debemos aceptar la autoridad, sino porque es inspirada por el Dios que decimos que es nuestro Dios. Hermanos, si queremos que nuestro Dios, si aceptamos al Dios de la Biblia, hermanos, entonces sigamos la Biblia. Si aceptamos al Dios de Buda, o al Dios de los musulmanes, o al Dios de los católicos, entonces pues síganlo a ellos. Pero como dice Josué, hermanos, yo y mi casa serviremos a Jehová. Jehová es el que nosotros servimos. Entonces, por lo tanto, debemos ver como autoridad la Biblia, la Escritura. No hay otra para nosotros. ¿Alguien quiere saber el cristianismo? No me mire a mí, mire la Biblia. Alguien que está mirando en línea, aquí por las redes sociales, ¿quiere saber qué es el cristianismo? No es el cristianismo que dice el Discovery Channel o el History Channel, porque ahí solamente hablan de catolicismo o de protestantes. No, váyase a la Biblia. Váyase a la Biblia.
Hay mucho teólogo que no se van a la Escritura. ¿Quiere conocer la Biblia? Váyase a la Biblia. ¿Quiere conocer el cristianismo? Váyase a la Biblia. Sobre eso, hermano, estamos nosotros. ¿Por qué? Porque es inspirada por Dios. Porque es algo que Dios nos dejó. ¿Para qué? Para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Para eso es la Escritura, hermanos. Entonces la Biblia, solo la Biblia, es nuestra autoridad de todos los asuntos de fe y conducta. Todo. Ay, que el pastor predicó muy duro. Ay, que el predicador no me gustó lo que dijo de los gays. No me gustó lo que dijo del homosexualismo. No me gustó que dijo del diezmo. No me gustó que dijo que tenemos que venir a la iglesia. Ay, ¿cómo manda el pastor? No, hermanos, es la Biblia. ¿Usted sabía que la Biblia manda más que yo? Si usted mira la Biblia, hermanos, si se pone a leer un capítulo diario, usted miraría más mandamientos de lo que yo he dicho. Hay más. Hay más de lo que yo pueda decir. Pero créanme, hermanos, cuando yo predico algo, yo mismo estoy sujeto a esta misma autoridad, porque esta es mi autoridad. Y fíjense ahí, hermanos, segunda de Timoteo 2:4. Fíjese lo que dice. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, ¿a quién tenemos que agradar? A Dios. Y si somos soldados de Cristo, si somos soldados de Él, entonces debemos de agradarle a Cristo. ¿Cuál es la forma de agradarle a Él? Siguiendo su palabra y aceptando su autoridad de Él. ¿Ok? Dice uno, estuve viendo un programa y dice, tú le dicen a un pastor, le dicen, mira, pero ¿tú por qué opinas acerca del homosexualismo? ¿Tú por qué opinas acerca de esto? Si ¿qué no se supone que la iglesia y el Estado deben estar separados? Y estamos hablando de una atea que dijo eso. Bien que conoce la Biblia, bien que conoce la Escritura y bien que conoce cómo atacar. Pero sabemos que es el diablo, hermanos, es Satanás mismo y sus demonios los que hacen que ese tipo de preguntas para reprender a ese pastor. Y ese pastor respondió y dijo, bueno, pues es que no se trata aquí de política ni de religión. Aquí lo que se trata es que si tú me estás preguntando algo a mí, yo te voy a decir lo que es de parte de Dios, si me estás preguntando a mí. Y esto es universal. No importa si es el gobierno, no importa si es la iglesia, no importa sea lo que sea. Si la Escritura dice que está mal, está mal. Ahora, si un político me pregunta, pues no me preguntes. Ya sabes la verdad, por eso me estás preguntando. Si no, no me preguntaran. Por eso me preguntas que no se supone que el Estado y la religión deben estar separadas. ¿Cómo sabes eso? Si lo hacen, hermanos, para tentarlo, para hacerlo ridículo, o el pastorado, ridiculizar el pastorado o los siervos de Dios delante de las noticias o de los programas que mucha gente mira alrededor del mundo. Vamos a ir, hermanos, a 2 de Pedro 1:19. 2 de Pedro 1:19. Ahora ahí le va, hermanos, para los que dicen que Dios, que los profetas, que todavía hay profetas y todo esto. 1:19. 2 de Pedro 1:19. Fíjense lo que dice ahí, hermanos. ¿Okay? Algunos dentro de la iglesia protestante, muchos todavía se autoproclaman profetas. Se autoproclaman profetas y dicen que Dios les habló directamente a ellos
y que ellos tienen la autoridad de parte de Dios más que de la Biblia. Aunque no lo dicen abiertamente, hermanos, pero es lo que están diciendo cuando profetizan ellos algo que ni siquiera tiene que ver o se tuerce la Biblia. Dice ahí, hermanos, tenemos también la ¿qué? Palabra profética. ¿Más qué? Más segura. Más segura. Come on, Sammy, talk to me. ¿Tenemos la palabra qué? Segura. Profética. Más segura. Ahí está en la screen. Tenemos también la palabra profética más segura. Más segura, a la cual hacéis bien, ¿qué? En estar atentos. Así es, en estar atentos. Tenemos la palabra más segura aquí, dice, mira, déjate de eso de profetizar y de todo ese tipo de cosas. Mira, ya tenemos la palabra profética más segura. Ya no tengo por qué andar viviendo por otras palabras, sino ya tengo la palabra profética más segura y deberías estar atento en ella. Bien harías si estaríamos atentos a ella, como qué, como una antorcha que alumbra. En otras palabras, es algo que te va a abrir los ojos. No te bases en los hombres, en muchos que dicen, es que yo soy profeta y se levanta, habla algo extraño y extraño a la Biblia, todo torcido, y la gente lo cree porque creen profetas. ¿Por qué? Porque no han leído lo que dice la Biblia. Porque no han leído que ya tenemos la palabra profética más segura, a la cual ellos harían bien estar atentos a ella. ¿Por qué? Porque es como una antorcha que alumbra en lo oscuro. Por eso están ciegos. Por eso escuchan a hombres que se levantan y hablan y otro traduce, no sé qué palabrerías dijeron. Cosas que ni siquiera edifica la iglesia. Solamente condenan a la iglesia. Hay personas que se levantan y hablan de esas cosas extrañas en éxtasis, en lenguas y todo eso, que ni siquiera en lengua, es un ruido que nadie entiende. Y luego uno se levanta para decir que lo que él dijo es que hay pecado en la iglesia. Eso es lo que hacen. Y luego van, escogen a uno que más o menos anda ahí medio rebeldón, y lo pasan al frente y le ponen la mano encima y lo tumban y se pone a chillar. La Biblia no quiere que ande chillando. La Biblia lo que quiere es que cambies. La Biblia lo que quiere es obediencia. La Biblia lo que quiere es que estés bien atento para que tu oscuridad sea alumbrada por medio de la palabra de Dios. Está atento a la palabra. Y dice aquí, como antorcha que alumbra en lo oscuro. Así dice la Biblia. Y dice la Biblia también, hermano, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros ¿qué? Corazones. Ahora dice aquí, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación ¿qué? Privada. Es para todos. Todos la podemos leer. Todos los cristianos podemos pedir entendimiento a Dios. Porque nunca la profecía, hermanos, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Y dónde mora el Espíritu Santo ahorita? En nuestros corazones, en nosotros. Él es la antorcha, Él es el que nos alumbra. ¿Por qué no le hablamos a Él? Es el Espíritu Santo, dice aquí, que esos hombres, siendo llenos del Espíritu Santo, hablaron por medio de la inspiración del Espíritu Santo. ¿Y quién cree que nos habla a nosotros ahora? El Espíritu Santo. ¿Qué nos habla? Las palabras inspiradas en las cuales debemos nosotros estar atentos a ella. Pero no queremos que otro hable, que otro nos diga, que otro esto. Hermanos, todos tenemos la Biblia. Estar atentos a ella. Déjenme leerle lo que dice ahí Hebreos capítulo 1. Fíjese, Hebreos capítulo 1, versículo 1. Fíjese lo que dice ahí. Dios, habiendo hablado muchas, y aquí va otra vez para los que se proclaman profetas hoy en día, y apóstoles y todo ese tipo de cosas hoy en día. No, hermanos, Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras, en otro ¿qué? Tiempo a los padres, ¿por los qué? Por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. Por el Hijo, hermanos.
nos ha hablado por su Hijo. Es el verbo. ¿Y qué es verbo? ¿Qué es un verb? La acción de Dios. Ese es el verbo. Es el que actuó, es el que actúa. Y el verbo pidió al Padre para que recibiéramos nosotros al Consolador, al Espíritu Santo, que nos ayuda a entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es inspirada, porque es necesario el Espíritu que se acomode con lo espiritual. Es necesario que yo tenga el Espíritu para que Él me explique lo que dice su palabra. Entonces, ¿cómo es posible que hay tanta pereza, hermanos, en el cristianismo y no conocen la palabra de Dios? ¿Sabe por qué caen en el error? ¿Sabe por qué hay tantas iglesias? ¿Sabe por qué hay tantas doctrinas de demonios? ¿Tanta música mundana metida en las iglesias cristianas? ¿Tantas modas metidas en la iglesia? ¿Sabe por qué? Porque no han leído. Porque no habéis leído. Y tampoco habéis oído. Y eso es lo mismo que Jesús usó en la palabra. ¿No has leído lo que dijeron? ¿No has oído lo que se habló? Pero como dice la Biblia, bien que les envié siervos, bien que les envié profetas, les envié apóstoles, les envié siervos, y ustedes mismos lo mataron, los apedrearon. ¿Cómo es eso que quieren ahora? ¿Qué quieren oír? Les mandé a Esteban, lo apedrearon. Le mandé a los apóstoles, los mataron. Le mandé a Elías, ellos andaban queriéndole mochar la cabeza también, igual que Juan el Bautista. Quería matarlo a Jezabel. Hermanos, ahí está la Biblia. Y si queremos conocer la voluntad de Dios, aquí está en la Biblia. Métase a la Biblia. Ahí la tenemos, hermanos. Ahora, la Biblia, hermanos, o la revelación que nos provee la Biblia es final. Es final. O sea, Biblia y punto. Es todo. ¿Qué crees tú? Yo creo esto. Tal versículo. Punto. ¿Qué dijo Josué? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no sé ustedes. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Punto. Punto. ¿Quieres que te vaya bien? Sigue la escritura, medita en ella de día y de noche, para que te vaya bien y seas prosperado en todo. Punto. That's it. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Punto. That's it. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Punto. Siendo justificados gratuitamente por medio de ¿qué? De la gracia. Punto. That's it. No hay más. El que se va apartando de Dios, de acuerdo a Romanos, te vas apartando de Dios, te vas apartando de Dios, y Dios te entrega una mente reprobada. Eso dice. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, haciendo actos vergonzosos. ¿Qué puedo decir yo? Eso dice la Biblia. Vamos a ir, hermanos, a Isaías 8:20. Isaías 8:20. Isaías 8:20. Estamos hablando de esto, hermanos. La Biblia, y solo la Biblia, hermanos, es la autoridad en todos los asuntos de fe y conducta del cristiano. ¿Ok? Y le vuelvo a repetir. ¿Quiere conocer el cristianismo? Biblia. No mire a mí, mire la Biblia. Isaías, va a ser Isaías 8:20. 8:20. Todo lo que va en contra de la escritura, hermanos, es falso. ¿Ok? Es falso. La revelación que nos da la Biblia, lo que nos enseña la Biblia es final. ¿Ok? ¿Lo tienen? Dice ahí, Isaías 8:20. Dice así: hay la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto,
¿Es porque qué? No les ha amanecido. No les ha amanecido. A la ley y al testimonio. Dice, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Fíjese Gálatas 1:8. Fíjese. Gálatas 1:8. Gálatas 1:8. Ahí está para los profetas que un ángel le reveló. Gálatas 1:8. Oh, que un ángel vino, oh, que alguien vino del cielo y me reveló, un ángel del cielo vino y me reveló, y que Jesucristo vino y me reveló y lo miré y estaba en vestiduras blancas y todo eso, y me dijo esto. Pues, ¿qué no se supone que Cristo va a estar teñido, va a estar lleno de vestiduras llenas de sangre? Vamos ahí, fíjese lo que dice Gálatas 1:20. Digo, 1:8. Dice, más si aún, o un ángel del cielo. ¿De dónde? Un ángel del cielo. Fíjate, fíjese, dice ahí, más si aún nosotros, o un ángel del cielo, nos anunciare otro qué? Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que anatema. Y luego dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Por qué cree que muchos reciben otro evangelio? No es que haya otro, no hay otro. Pero ¿por qué creen que reciben otra palabra diferente? Fíjense el segundo versículo, el 10, versículo 10. Pues, y está haciendo, fíjese cómo pregunta, ¿busco ahora el favor de los hombres? ¿O el de Dios? En otras palabras, usted como cristiano conoce la verdad, invita a un testigo de Jehová, un falso testigo de Jehová que entra a su casa y le dice, vamos a tener estudio, al cabo todos los dioses son iguales, al cabo es el mismo propósito, al cabo es lo mismo. Dice el testigo de Jehová, es la misma Biblia, qué bueno que leen la Biblia ustedes también, me gustaría enseñar unas cositas ahí, oh pásele, y al ratito, mira, ¿qué buscas? ¿El favor de Dios o el favor de los hombres? No todos son iguales. Diles. Usted necesita salvación. Necesita a Cristo. Es el único camino al Padre. Y ya lo vimos. ¿Y sabe dónde se encuentra eso? En la Biblia. ¿No ha leído usted, oiga, que dice aquí, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios? ¿Usted no ha oído eso? ¿No ha ido donde dice que en Juan 1, ¿se acuerdan? Que el verbo estaba ¿qué? El verbo estaba. ¿Cómo va? En el principio. En el principio. El verbo. El verbo. Era Dios. No. En el principio. A ver, hermanos, alguien que se lo sepa. Juan 1:1. Juan 1:1. En el principio el verbo estaba con Dios. No. A ver, Juan 1:1. Juan 1:1. Vamos a verlo. Can I read? Read it. En el principio Ahí era está. el verbo. El principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era con Dios. Y El verbo era. así es. ¿Ok? Y en el versículo 14 miramos que fue hecho carne. El verbo, ¿quién fue? ¿Quién es? Jesús. Y aquel verbo fue hecho carne. Entonces, hermanos, todo eso viene en la Biblia. Ahí está en la Biblia. Eso es final. Todo lo demás, hermanos, todo cualquier otro evangelio, no es que haya otro, pero toda otra cosa que no esté en la Biblia es falso. Todo es falso. Y esto es para todo. Y esto también es para el gobierno. Nosotros, claro, hay una separación entre la iglesia y el Estado, sí, pero está hablando de hacer negocio, de meternos dentro de la política, está diciendo eso. Pero la salvación es también para políticos. La salvación también es para todos los que gobiernan, y especialmente los que gobiernan. Es final, hermanos.
Ahora, Efesios 2:20, hermanos. Dios nos ha dado la escritura por medio de profetas, apóstoles, Cristo, y es el fundamento de nuestra iglesia. Es el fundamento de nuestra iglesia. Vamos a ver 1:19. Dice ahí, Efesios 2:19. Efesios 2:19. Fíjense lo que dice ahí, hermanos. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de ¿qué? De la familia de Dios. Edificados sobre ¿qué? El fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va ¿qué? Creciendo, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios. ¿En qué? En el Espíritu. Entonces, hermanos, la palabra de Dios que se nos ha dado a través de los profetas, a través de los apóstoles, a través de Cristo, es el fundamento de nuestra iglesia. La palabra de Dios es el fundamento de nuestra iglesia. No hay otro fundamento, hermanos, dando al hombre. No hay otro mediador. No hay nada nadie que pueda llegar al Padre si no es por medio de Jesús. No se puede, es imposible. La Biblia no lo dice así. La Biblia no dice que hay otra forma, que hay otro camino. La Biblia dice que solo hay uno. Y hermano, la humanidad y nosotros como humanos lo hacemos tan complicado. Tienes que hacer esto para agarrar salvación. Tienes que hacer esto para la salvación. Tienes que hacer esto para agarrar esto. Tienes que hacer esto para esto. Y somos tan difíciles, hermanos, para la salvación. Y otros que no reciben a Cristo porque dicen, no, es demasiado fácil. No creo en eso porque es demasiado fácil. Solamente recibirlo y ya soy salvo. Solamente recibirlo. Y no quieren. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo hizo todo. Por eso dijo, it is finished. Él dijo, consumado es. ¿Ok? Entonces, ese es nuestro fundamento, hermanos. 1. La Biblia, hermanos, es nuestra autoridad. Y también, hermanos, es autoritativa para nosotros. En otras palabras, hermanos, nosotros debemos seguir su autoridad. Nos da mandamientos que debemos seguir. No nos pregunta cosas, sino que debemos seguirlos. 2, hermanos, la escritura es inspirada por Dios. 3, la revelación de la escritura es final. Es final. Y todo lo que va en contra de la escritura es falso. 4, la revelación que Dios nos ha dado a través de los profetas, apóstoles y a través de nuestro Señor Jesucristo es el fundamento de nuestra iglesia. Es el fundamento de la iglesia. Si somos la iglesia del Señor, vamos a seguir lo que la Escritura dice. Nuestro fundamento va a ser la Escritura. Ahora, todo, hermanos, punto número 5. Todo lo que es enseñado, fíjese, todo lo que es enseñado en la iglesia, afuera o donde sea, un cristiano, la enseñanza de un cristiano, aún así, hermanos, debe ser examinada a la luz de la Escritura. Debe ser examinada a la luz de la Escritura. ¿Ok? Hechos 17:11. Hechos 17:11. Por eso encontramos tantos errores, hermanos, en otras religiones, porque no tiene nada que ver con la Biblia. Tiene que ver con tradiciones y otras cosas. 17:11. ¿Lo tienen? Dice ahí. Dice. Ok, vamos a ver desde el 10. Dice,
Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver qué, si estas cosas eran así. Imagínense, estaban enseñando a los apóstoles y vienen unos hermanos y ahí están los hermanos de Tesalónica, y ahí están, hermanos, estaban ahí y estaban mirando ahí lo que tenía la ley de Moisés, tenían lo que había dicho los profetas, tenían ahí la palabra, tenían el Antiguo Testamento, y estaban ellos mirando y examinando lo que ellos estaban diciendo, lo que Pablo y Silas estaban diciendo. Entonces ellos aceptaron con toda solicitud la palabra de Dios, pero aún así ellos, cada día que se predicaba, cada día que se enseñaba, ellos miraban las escrituras para ver si es cierto que eso era. Entonces la autoridad para los hermanos de Berea, ¿qué era? ¿Cuál era la autoridad de los hermanos de Berea? ¿Los apóstoles, los hermanos que estaban enseñando, o las escrituras? Las escrituras. ¿Y cuál es el fundamento de los apóstoles? La escritura, Cristo. Entonces todos tenían eso común. ¿Ok? Todo eso común. Debe examinarse, hermanos, a la luz de las escrituras. Si usted va a una iglesia, usted examina a la luz de las escrituras lo que dice la Biblia, y Dios le está hablando, y usted sabe que es mentira, que la gente enseña que la salvación se pierde, o que la gente enseña que la salvación es por obras, o que la gente enseña que debe adorar imágenes, o que la gente te enseña que debe venerar imágenes, porque ya no adoran, ahora veneran. Entonces, que veneren una imagen, hermanos, todo eso, o sea, nada de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas, nada debe ser adorado, ni arrodillado, nada debe ser aceptado, ni la tradición, solamente Jesucristo. Si su tradición le está enseñando otra cosa y no de acuerdo a la escritura, entonces sálgase de ahí. Porque un día usted va a llegar al cielo y Dios le va a decir, Jesús le va a decir lo mismo: ¿que no habías leído? ¿Que no habías oído de mí? Pero es más a gusto ir allí, sentarse, escuchar, y ahí pues ya, como ya fui a misa, o ya fui y volteé y recé y oré acá a Meca, y fui al templo una vez al año allá, y pues yo ya fui a Jerusalén y tomé del agua del Jordán, y pues yo ya di todo mi dinero y di una propiedad, así que con eso basta, y valía mucho dinero, y con eso ya estás bien. No. La Biblia dice que es Jesucristo el único camino. Eso es Jesucristo, y deja que Él te guíe de ahí en adelante. Ahora, la Biblia, hermanos, enseña la Biblia debe ser el factor decisivo en cualquier decisión que se va a tomar en la iglesia o donde sea. En otras palabras, hermanos, la Biblia o la Escritura debe ser nuestro factor para decidir ciertas cosas. Debe ser nuestra decisión final. Si hay un desacuerdo entre yo y un hermano, la Biblia debe ser la última palabra. Uno de los dos estamos mal. La Escritura debe ser la que decide y nos corrige, o corrige a uno de los dos, o a los dos. ¿Ok? Fíjese lo que dice ahí, hermanos. Mateo 4:1. Mateo 4:1. Mateo 4:1. Mateo 4:1. Fíjese lo que dice ahí, hermanos. Mateo 4:1. Dice ahí: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
Y él respondió y dijo, escrito está, escrito está. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Y lo podemos ver eso, hermanos, en Salmo 91:11. Y fíjese lo que dice, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, también, no tentarás al Señor tu Dios. Ahí está, hermanos. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nuestra decisión, hermanos, debe estar en el escrito está. Pero mira, cambia los himnos, pon música más moderna. Escrito está. Escrito está, no vivas por la carne, sino por el Espíritu. No vivas por las emociones, sino por el Espíritu. Sé lleno del Espíritu, no lleno de emociones, no lleno de carnalidad. No tomes lo profano y lo traigas a un lugar santo. Haz una diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y no limpio. Escrito está. Pero ¿por qué te la llevas en la iglesia? Escrito está. No dejar de congregarnos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero ¿por qué ya no puedes decir ni siquiera una mala palabra? ¿Qué pasó? Eso no es malo. Escrito está. No salga palabra corrompida de vuestra boca. Escrito está. Pero tenemos que ganar almas y eso. ¿Por qué tienen que salir a dar folletitos y todo eso? Escrito está. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Y hay otro que dice, los proverbios, dice que gana almas es que sabio. Escrito está. Pero ¿por qué tengo que agarrar el domingo, el primer día de la semana? Porque escrito está. Ese es mi Shabbat. Ese es mi descanso. Ese es donde ceso todo para recordar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Escrito está. Lo que los discípulos, los apóstoles y primeros discípulos hicieron el primer día de la semana. Ese es nuestro Shabbat, que quiere decir descanso. Quiere decir descanso. Por lo menos un día debemos escoger de la semana para escuchar y conocer más de nuestro Dios por medio de su palabra. Y último, hermanos, con esto termino. Vamos a Mateo 15. Mateo 15. Si fallamos, hermanos, en reconocer la suprema autoridad de la Biblia en motivos de fe y conducta, nos vamos a encontrar nosotros mismos, hermanos, quebrando los mandamientos de Dios, y nos vamos a encontrar, hermanos, poniendo atención o escuchando autoridades menores que Dios. Menores que Dios. Si nosotros, hermanos, no es la autoridad nuestra Biblia, hermanos, no es autoridad, entonces vamos a desobedecer a Dios para obedecer a una autoridad que es mucho menor, infinitamente menor que Dios. Vamos ahí. ¿Cuál dije? Mateo 15. Mateo 15. Dice ahí: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Y pura tradición, ¿no? Vivían por la tradición ya. De los ancianos. Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Imagínense, hermanos. Bueno, en fin,
Lavarse las manos. Come on. Bueno, hay que lavarse las manos especialmente por el COVID. Por lo que andan peleando. Bueno, porque tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondió él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Dice, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muere ¿qué? Irremisiblemente. Versículo 5. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. 6. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra ¿qué? Tradición. Y lo que les dice en el 7, 8, 9 y 10. Dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios ¿qué? Me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando doctrinas, mandamientos ¿de qué? De hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo, oíd, y otra vez viene la palabra, oíd, ¿y qué? Entended. Y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, hermanos, si nosotros, hermanos, no tomamos la Escritura como nuestra completa y suprema autoridad, entonces nos vamos a encontrar desobedeciendo a Dios, porque esta es su palabra inspirada, y nos vamos a encontrar obedeciendo tradiciones de hombres. ¿Cuál queremos escuchar? ¿Tradición de hombre? ¿Qué queremos? ¿Ir a arrodillarnos ante Dios y como Dios manda, pedirle perdón y confesar nuestros pecados y que Él nos ayude? ¿O queremos ir a la iglesia y agarrar poquita agua bendita y hacerte una cruz aquí? ¿Cuál vas a escoger? ¿Vas a escoger a Jesucristo que interceda por ti ante el Padre? ¿O vas a decirle a María que interceda por ti en vez de a Jesús? ¿A quién vas a escoger? Porque ahora lo que se hace es que en vez, hermanos, bueno, es que también no pueden ir al Padre porque no tienen comunión con Jesús, ¿no? Por eso es necesario que vayan a un santo. El santo va a la Virgen va a su Hijo y su Hijo va a Jesús. Y ahí va la escalerita. Bueno, es necesario que hagan eso porque pues como no tienen relación con el Padre, no tienen comunión con el Padre, no han restablecido su comunión con el Padre a través de Jesús, entonces pues le piden a María que vaya y le diga a Jesús, para que Jesús interceda por ellos. Come on, hermanos. Hay que madurar. La Biblia, hermanos, la Biblia, hermanos, si solo la Biblia es nuestra autoridad en todos los asuntos de fe y conducta. No hay otra. No hay otra cosa, hermanos. Es por medio de la Escritura. Todo lo que hacemos, hermanos, debe ser en la Escritura. Ahora, si decimos algo incorrecto, si hacemos algo incorrecto, hermanos, vamos a la Biblia. Hay muchas herramientas que podemos encontrar hoy, hermanos. Podemos encontrar en concordancias bíblicas, concordancias temáticas. Hay muchas cosas que podemos ver, hermanos, que nos ayudan como herramientas para ver versículos en algo que estamos fallando. Y debemos corregirlo. Hay que constantemente buscar, mejorar, santificarnos para Dios. Vamos a honrar a Dios, hermanos, con nuestra vida. Usted deje de andar haciéndole caso a autoridades menores.
Porque normalmente cuando le hace caso a una autoridad menor, normalmente a la autoridad suprema termina desobedeciéndole. Sencillo, hermanos. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Ok, vamos a orar, hermanos. Gracias a Dios por este estudio. Vamos a orar. Señor mi Dios, gracias, Padre, por este estudio.